Saludos cordiales, bienvenidos a un video más de lengua y literatura. Recuerden que hoy vamos a ver a Julio Cortázar, otro hispanoamericano que nos ha dado la gracia de seguir este boom latinoamericano. Es un importante escritor traductor, porque recuerden que en ese entonces no habían los programas que hoy en día actualmente tú puedes hablar con una persona que hable cualquier idioma y hay un traductor, pero en ese entonces tenías que saber otro idioma, pasar a otra persona lo que dice. Es argentino, se lo considera uno de los autores más innovadores y originales de su tiempo, maestro del relato corto, cuento generalmente, la prosa poética y la narración breve. Biografía de este gran hombre: nace en Bruselas en 1914 en Bruselas, Bélgica, y muere en París en 1984. ¿Y cómo que es argentino? Más adelante explicaremos esta situación. Una de las grandes figuras del llamado boom de la literatura hispanoamericana, fenómeno editorial en la que en la década de 1960, por ejemplo, dio merecida proyección internacional, hijo de un funcionario asignado a la embajada argentina en Bélgica. Aquí la respuesta: él, siendo aún un infante, sus padres se fueron por el cónsul allá en Bélgica, entonces allí creció sus primeros años, sus primeros pasos, ¿no? Por eso dicen que él nació allá cuando sus padres empezaron a hacer vida con la gracia de tener el consulado en sus manos. Luego del nacimiento coincidió con el inicio de la Primera Guerra Mundial. Recuerden, en 1914 estábamos en plena Guerra Mundial. Entonces él nace allí, vive muchos años en París también. Como un estudiante él leía cuentos de Jorge Luis Borges. ¿Por qué? Porque en ese entonces no había la maravilla de hoy, que estás en la televisión, estás en el WhatsApp, estás en el Facebook, en el Twitter, estás en Instagram. Pues antes lo mejor que podías hacer es leer. Su biografía dice que es como si él fuera un hijo espiritual de Jorge Luis Borges. Muchos de los cuentos de Cortázar son complicados, en que empiezan normalmente con muchas cosas locales y de repente sus cuentos se convierten en algo en que los lectores no están esperando, sino terminan en otra cosa, o hay un poco de ese enredo, de ese nudo. Obviamente procederá en el desenlace. En 1983, cuando retornó la democracia en Argentina, porque todos los países latinoamericanos de alguna manera estaban en guerras, estaban en condición de un proceso que generalmente a veces nosotros no pensamos, pero son conmociones internas. Volver a la democracia es libertad. Cortázar hizo último viaje a su patria, donde fue recibido cálidamente por sus admiradores, o sea, Argentina, ¿verdad?, que lo paraban en la calle y le pedían autógrafos, en contraste con la indiferencia de las autoridades nacionales. Por supuesto, fue un hombre de izquierda, y generalmente la política, la burguesía es de derecha, que tienen sobre los humanos al capital, debiendo ser al revés. Poco después, Francois Mitterrand le otorga la nacionalidad francesa, porque tuvo problemas, ¿no? Si hoy la izquierda en Latinoamérica y en el mundo es un problema, no podemos hablar en ese entonces. Con mayor razón. El 12 de febrero de 1984 murió en París a causa de una leucemia. Cortázar, la ocupación los previno de regresar a Argentina hasta que 4 años más tarde ya dominaba obviamente el francés, y por eso tenía un acento raro toda su vida, porque desde niño al aprender francés, luego practicar mucho el español, el inglés, por eso él era traductor, ¿no? Es una de las cosas que conocemos de él. Además, cuando él tenía 4 años, volvieron a Argentina y pasó el resto de su infancia en Banfield, al sur de Buenos Aires, que es la capital actualmente.
y pasó mucho tiempo en cama, por lo que la lectura fue su gran compañera. ¿Por qué? Porque dicen que Cortázar era un niño enfermizo, por lo cual le detenía que pasara por muchas horas en cama. En 1932 se forma como maestro normal y en 1935 como profesor normal en letras. Dictó clases en diversas provincias, vivió en cuartos solitarios de pensiones, aprovechando todo el tiempo libre para leer y escribir. En 1944 se traslada a Mendoza y en la universidad imparte cursos de literatura francesa. Qué importante, hoy en día si tú quieres aprender cualquier literatura a nivel del mundo, solamente vas a las redes, ¿no? Solamente vas a cualquier lugar que te puede llevar navegando a través de la internet. Pero en ese entonces no había ni libros siquiera. Qué gran paso ha dado la humanidad con eso. En 1948 obtiene el título de traductor público de inglés y francés, que no todas las personas podían tener esa calidad. Entre sus obras, algunos cuentos y obras en prosa solo verán la luz hasta que después de su muerte. Su obra copilar alrededor de 40 títulos, y entre ellos están los premios Bestiario, Rayuela, que con esta en Latinoamérica llega al boom, historias de Cronopios y de Famas, Todos los Juegos del Fuego, Último Round y 62 Modelo para Armar, y entre otros. Tuvo varios reconocimientos. En Buenos Aires, la pequeña plaza situada en la intersección de las calles Serrano y Honduras lleva su nombre. La escuela secundaria básica número 13 se llama Julio Cortázar en su honor. En 1984 la Fundación Conex le otorga a su figura fallecida el premio Conex en honor por su gran aporte a la literatura argentina. La Universidad Guadalajara, hablamos de México, inauguró el 12 de octubre de 1994 la Cátedra Latinoamericana de Julio Cortázar en honor a este escritor. Dicha inauguración contó con la presencia de escritores como Carlos Fuentes, el colombiano Gabriel García Márquez y de la viuda de Cortázar, Aurora Bernardes. Esta cátedra rinde homenaje a la memoria de la persona, la obra y las preocupaciones intelectuales que rigieron en la vida de este gran argentino. La Escuela del Partido de Ituzaingó, en la zona oeste de Buenos Aires, en la capital federal, también lleva su nombre. El colegio secundario situado en Flores también. En la ciudad de Florencia, Varela, al sur de Gran Bretaña, Buenos Aires, existe la Escuela de Educación Media Julio Cortázar. Importantísimos acontecimientos en su vida. Así es que algo has aprendido de Julio Cortázar. Gracias por estar aquí, gracias por compartir y si quieres, dale like.